Perfecto, buenas tardes. Hoy vamos a conversar de POEM y acalasia. A modo de introducción, podemos decir que la acalasia es el trastorno motor primario más frecuente del esófago, y su nombre deriva del término griego akalasis, que significa falta de relajación, y fue descrita por primera vez en el año 1677. Aún en la actualidad, el estudio de preferencia para realizar el diagnóstico y categorizar los subtipos de acalasia es la manometría esofágica de alta resolución. Y esta tiene importantes implicancias, sobre todo cuando diagnosticamos el tipo 3, en el cual el POEM tendría especial cabida. La miotomía de Heller es la sección quirúrgica del esfínter esofágico inferior, la musculatura del esófago distal y extremo proximal del estómago. Tiene excelentes resultados en el largo plazo, aliviando los síntomas en más de un 90% de los pacientes, y además tiene las ventajas de ser una técnica reproducible y de baja morbimortalidad. Emulando esta cirugía y por vía totalmente endoscópica es que el año 2009 el doctor Inoue publica la primera experiencia en humanos de esta técnica, que vamos a pasar a revisar el video en el cual describiremos los pasos. Como ustedes pueden ver, antes de comenzar la cirugía, vemos que la unión gastroesofágica está bastante apretada, que es concordante con el diagnóstico de acalasia. Para poder realizar la miotomía debemos crear un túnel submucoso que comenzaremos aproximadamente unos 15 centímetros cefálico al punto de la unión gastroesofágica. Inyectamos una solución con voluben más índigo carmín en el espacio submucoso y posteriormente accedemos mediante una mucotomía longitudinal. Luego, y como podemos ver en el video, avanzamos a nivel del espacio submucoso y pegadito al plano muscular para no dañar la mucosa, hasta que hemos logrado sobrepasar la unión gastroesofágica y hemos creado un túnel de aproximadamente unos 2-3 centímetros en el lado gástrico. Ustedes pueden ver cómo hemos constituido ya este túnel submucoso, exponiendo completamente el músculo que vamos a cortar. Y chequeamos antes de comenzar la miotomía la indemnidad de la capa mucosa. Posteriormente, y con este cuchillo de punta triangular, lo que vamos a hacer es ir cortando las fibras musculares. La intención es cortar sobre las fibras circulares internas, pero ustedes pueden ver cómo en esta imagen final se aprecia que el músculo queda completamente dividido. Incluso las fibras longitudinales se tienden a separar. Para concluir, inyectamos una solución antibiótica en el túnel compuesta por gentamicina, y al concluir cerramos con clips el defecto en la mucosa. Ustedes pueden ver el cambio que se genera en la unión gastroesofágica, pasando a estar amplia y sin resistencia al paso del instrumento. Ustedes pueden ver, esa es la visión final de la mucotomía cerrada con clips. ¿Cuáles serían las ventajas del POEM? Bueno, una estadía hospitalaria más corta, menor dolor en el postoperatorio, un mejor resultado estético, un retorno laboral más precoz y que podría ser también aplicable en otros trastornos motores del esófago e incluso en pacientes que tienen tratamientos previos para la acalasia, incluida la miotomía de Heller, donde una remiotomía de Heller tiene mucho más riesgo. Ahora, ¿qué debemos exigirle al POEM y qué le hemos pedido estos años desde que se implementó en el mundo y después en Chile? Es que debe tener resultados similares al Heller y con menor o igual morbimortalidad. En este estudio, que es el estudio prospectivo más grande, en el cual se comparó a la miotomía de Heller con una fundoplicatura parcial versus POEM en 100 pacientes, podemos ver que en términos de las variables del intraoperatorio, el Heller tomó más tiempo que el POEM y además se asoció a más daños en la mucosa y una estadía hospitalaria también más larga. En términos del alivio de los síntomas, no hubo diferencias clínicamente significativas, salvo en la disfagia a sólidos, el que fue más frecuente después de una miotomía de Heller. Y del punto de vista de la evidencia, probablemente el estudio
más grande, que es un randomizado controlado de no inferioridad, que fue publicado el año pasado. Esto también se observó, observando, valga la redundancia, que el POEM era equivalente en términos de alivio de síntomas a la miotomía de Heller. Ahora, hay escenarios que son particularmente favorables al POEM, como son la calasia tipo 3, en la cual uno pudiera requerir una miotomía más larga ajustada al nivel del espasmo, guiado por la manometría preoperatoria. También en otros trastornos que requieran una miotomía más larga, y en particular en pacientes que tienen una miotomía de Heller previa. Y es un punto el que les quiero hacer notar, y como este es el curso de avances, creo que en la actualidad existe una gran cantidad de pacientes que son referidos porque fueron sometidos a una miotomía de Heller y no aliviaron los síntomas, o que en el tiempo desarrollaron síntomas nuevamente. Y es importante notar que el POEM puede ayudar mucho a estos pacientes que muchas veces están sometidos a dilataciones esporádicas con balón, alivian transitoriamente los síntomas, pero realmente no les cambia la calidad de vida, de tal manera que este es un nicho particularmente sensible en el cual el POEM tiene tremenda utilidad. En los pacientes que tienen acalasia tipo 3, como ustedes pueden ver, cuando son sometidos a una miotomía de Heller, la efectividad del tratamiento es bastante menor que en aquellos que tienen una miotomía de Heller en pacientes que tienen tipo 1 o tipo 2 con la manometría. Y en particular también en pacientes que tienen una miotomía de Heller previa, ¿por qué es tan útil el POEM? Porque podemos evitar esta cicatriz fibrosa que se va a generar después de la cirugía y que si uno intentara volver a hacer una miotomía acá, por supuesto que va a aumentar el riesgo de perforación y de filtración en el postoperatorio. Y podemos ocupar una ruta anterolateral o una ruta posterior accediendo a un plano submucoso virgen. Y esto fue descrito tanto por el doctor Inoue como el doctor Su en China y Japón, en los cuales los resultados fueron equivalentes a un POEM en un esófago nativo o sin cirugías. Ahora, probablemente en el último tiempo, una de las cosas más comentadas y debatidas respecto de los resultados del POEM es de la incidencia del reflujo postoperatorio. Y podemos decir que existe una gran diferencia en términos de la frecuencia reportada por los distintos centros, y esto probablemente comandado por el hecho de que depende si medimos los síntomas, si ocupamos la pH-metría o la endoscopía. Pero, ¿por qué nos importa realmente el reflujo? Puede ser por los síntomas, porque podrían eventualmente alterar la calidad de vida, pero también podría ser por el potencial daño epitelial del esófago, que podría desencadenar un esófago de Barrett y un mayor riesgo de cáncer de esófago. En el año 2009 se publica este trabajo y que probablemente los grandes defensores de la miotomía de Heller se basan para decir que es necesario hacer una fundoplicatura después de una miotomía de Heller, cosa que no podríamos realizar si estamos realizando, valga la redundancia, un POEM. Y esto está fundamentado en este estudio del Dr. Richards, en el cual se observó que en el corto plazo había mayor incidencia de reflujo postoperatorio si uno no hacía una fundoplicatura versus si uno lo hacía. Sin embargo, debemos decir que la actualización de misma cohorte de pacientes y al haberlo seguido 10 años, concluyó posteriormente que no hay diferencias en términos del reflujo postoperatorio en aquellos pacientes que se hicieron o no una fundoplicatura asociada al Heller. Vamos a volver a revisar este randomizado controlado publicado el año pasado, y en a modo de resumen, podemos decir que existe, si bien una mayor incidencia de síntomas de reflujo y uso de IVP en el grupo de pacientes sometidos al POEM, pero sin diferencias cuando uno se fija en la calidad de vida asociada al reflujo. Tampoco hay diferencias en las variables de la pH-metría, medida a los 3 meses y a los 2 años después del POEM, y no hay diferencia en la incidencia de esofagitis severa, Los Ángeles COD, entre los grupos de POEM y miotomía de Heller. Es decir, si uno se fija en los síntomas, como conversábamos antes,
Los síntomas son un poco más frecuentes, pero no alteran la calidad de vida. Y cuando uno se fija en la esofagitis realmente relevante que podría llevar al desarrollo de un esófago de Barrett, tampoco hay diferencia entre las dos técnicas. Quiero mostrarles un poco de nuestra experiencia. Nosotros comenzamos a realizar POEM en agosto del año 2015. A la fecha ya se han operado 105 pacientes con esta técnica. El 55% de los pacientes son de género masculino. La edad promedio son 48,5 años. 21 de ellos tenían tratamientos previos y hay ya 14 pacientes que tienen una miotomía de Heller y a los cuales le hemos realizado un POEM con buena respuesta. 2 de nuestros pacientes debieron ser sometidos a un repoem por persistencia de la sintomatología y esto fue objetivado también con un IRP alterado en la manometría de alta resolución postoperatoria. El score de ECAT preoperatorio fue de 9 puntos y ustedes pueden ver que el tiempo operatorio promedio es de 78 minutos con una estadía hospitalaria promedio de 2 días, aunque en la actualidad en general los pacientes están solo una noche hospitalizados. Si bien nuestra mediana de seguimiento aún no es tan larga, ya alcanzamos igual los 30 meses de seguimiento y en términos del reflujo postoperatorio podemos decir que un 20,5% de los pacientes tienen algún síntoma de reflujo gastroesofágico, el 8% de ellos tienen evidencias de esofagitis en la endoscopía, todos ellos son esofagitis grado A o B, y cuando le hemos aplicado la escala de calidad de vida asociada a reflujo, el promedio es de 5 puntos en una escala que llega a los 75, de tal manera que la gran mayoría de los pacientes tienen un reflujo leve, manejable con inhibidora de bomba y sin alteración importante de su calidad de vida. El ECAR postoperatorio promedio es de 1 punto. Y esto nos da un éxito clínico a los 30 meses de seguimiento de un 98%. Ya para ir cerrando, podemos decir que la miotomía quirúrgica es el gol estándar en la actualidad, que los resultados del POEM son comparables a la miotomía de Heller, tanto en términos de alivio sintomático como de morbimortalidad, y que el reflujo es una consecuencia esperable de una miotomía completa del esfínter esofágico inferior, que no existen diferencias en términos de reflujo clínicamente relevante cuando uno compara el POEM y la miotomía de Heller, y a mi modo de ver, el POEM se ha convertido en la evolución del Heller. Les quiero dar las gracias por haberme invitado a realizar esta conferencia y les quiero dejar mi contacto. Como les decía, hay una gran cantidad de pacientes que ocasionalmente nos llegan, que han estado meses o años dando vueltas entre dilatación y dilatación después de una miotomía de Heller, y creo que es importante conocer que la alternativa del POEM puede ser de tremenda utilidad para ellos, de tal manera que no duden en escribirme, en contactarme para poder favorecer el acceso de estos pacientes a esta técnica que hemos desarrollado durante ya los últimos 6 años. Muchas gracias.